Olis, antes de que empiece el video, el día que lo grabé me olvidé de decir algo súper importante, que es que quería pedirles un favor, que si pueden dejar en los comentarios sus pensamientos, su visión, alguna idea con respecto a este tema de la misión en la vida. ¿Ustedes creen que tenemos una misión en la vida o creen que no? ¿Creen que es algo solamente individual o que también hay algo colectivo? Cualquier pensamiento, idea, opinión que esté vinculada al contenido de este video, estaría súper lindo si lo comparten por escrito en los comentarios. A mí me encanta leerles porque siento y creo que leyendo otras visiones, otros puntos de vista, es una forma muy linda de aprender y de nutrirse. Así que también les invito a que vayan a la caja de comentarios y lean lo que otras personas han escrito, porque así vamos juntos y juntas descubriendo cosas nuevas, aprendiendo, viendo otros puntos de vista. Y nada, ahora sí, empieza el video. Hola, ¿cómo están? No sé si se han preguntado si nacemos con algún propósito o si tenemos alguna misión, si nacemos por azar o si tal vez pueda haber algo más. Desde que soy niño, esta pregunta me la hice pila de veces y incluso hoy me la sigo haciendo, y creo que es muy difícil conseguir como una respuesta concreta, y he converso y estoy seguro que seguiré conversando un montón sobre este tema con amigos y amigas. Y tal, les cuento esto porque lo que hoy voy a compartir es como el resultado de reflexiones y conversaciones con amigos, amigas, personas que no conozco, pero también uno conversa con personas que se va cruzando por la vida. Y nada, es un punto de vista entre muchos que puede haber, y es eso, una visión nada más. Hubo un momento en mi vida que, más o menos 8 años atrás, cuando era más adolescente, en donde yo sentía muy fuertemente que tenía que darle un sentido, un propósito a mi vida, hacia algo así como una especie de misión, pero yo no estaba buscando como la gran misión, ya con que sea algo chiquitito, que le dé un poco de significado como a mi vida, yo estaba contento con eso. Entonces recuerdo que meditaba un montón, porque no sé, tenía como la idea que por arte de magia, si meditaba mucho, como que iba a aparecer una respuesta que diga, esta es tu misión. Y me generaba pila de angustia y tristeza no poder encontrar una respuesta. Yo meditaba y realmente deseaba con todo mi corazón obtener unas respuestas de mis guías que me dijeran, che, esta es tu misión, y no pasaba. Y en ese proceso fui conociendo personas que le pasaba lo mismo que a mí, que nada, que como que se sentían perdidos en la vida y también estaban buscando como ese significado, ese propósito, esa misión, y tampoco la encontraban y se sentían tristes como yo. Y lo lindo de haber conversado tanto sobre esto es que de a poco fui como descubriendo que tu misión, mi misión, nuestra misión puede tener algo en común. Es más, pueden tener muchas cosas en común. Por ejemplo, nuestro ser, que muchas personas le llaman yo superior, yo prefiero simplemente decir ser o yo interno, pero vamos a decirle ser. Nuestro ser, tu ser, mi ser, se pone súper contento cuando nosotros expresamos nuestra verdadera esencia acá en el plano físico. Realmente, si nuestra verdadera esencia la expresamos desde el amor y no hacemos daño a nadie porque nace desde el amor, nuestro ser explota de alegría. Todos nosotros, o sea, vos, yo, todos y todas las personas, tenemos algo maravilloso y divino que tenemos para compartir con el mundo. Pero créanme que es realmente increíble. Sin embargo, constantemente nos estamos poniendo límites, o nos ponen límites, porque vivir en una realidad física implica que haya límites. El problema es que hay límites, algunos, que pueden ser buenos, pero hay otros que no son buenos. El exceso de límites puede provocar que limitemos y compartamos muchas cosas lindas que hay dentro de nosotros. Miren, le voy a poner un ejemplo con algo bien simple. Una amiga me dice, mira,
A mí hoy me gustaría levantarme e ir a la feria. Feria en Uruguay es como el lugar donde compras semanalmente verduras y frutas. Bueno, ella dice, me gustaría levantarme e ir a la feria con un hermoso vestido rojo, pero no lo voy a hacer, porque si yo voy a la feria con un vestido rojo, la gente me va a mirar, la gente no va a entender por qué estoy con un vestido rojo en la feria, y por más que mi corazón me diga, anda con un vestido rojo, es lo que querés hacer, o sea, seguramente no lo haga. O sea, mi amiga está diciendo que quiere hacer algo re lindo que nace de su corazón, que es tan simple como ir a un lugar con un vestido rojo, algo que no le va a hacer daño a nadie, y sin embargo no lo va a hacer porque tiene miedo, tiene vergüenza. O sea, la vergüenza es un tipo de miedo y el miedo puede ser un límite, de estos límites que les contaba. Si yo lo llevo a mi vida, a mí me pasa que, como ustedes ven mis fotos en Instagram, vieron que tengo muchas ropas que yo las bordo, les agrego parches, tengo un sombrero con orejitas, me pinto la cara, y son cosas que nacen de mi corazón, y las hago con mucho amor. Y a mí me encantaría, como en mi vida cotidiana, poder compartir eso con el mundo, y lo he hecho, pero muchas veces cuando lo hice, la gente me mira mucho, se ríe, me han juzgado, y nada, y a mí eso me duele. Y claro que me voy a esconder porque me canso un poco de eso. Y ahí vemos otro límite, un límite que de la sociedad se pone y cómo nosotros nos autolimitamos en nuestra expresión del ser. Sin embargo, si mi amiga usara su vestido rojo, si yo usara mi sombrero con orejitas, el ser de mi amiga, mi ser, estarían una sonrisa enorme. ¿Por qué? Porque nuestros guías, nuestro ser, nuestros ancestros quieren que venzamos estos miedos, o sea, quieren que salgamos afuera y podamos combatir esto nada, que existe. Y, y aparte de eso, quieren que podamos combatir esto porque no hay maldad en esto, no hay maldad en querer vestirte de una forma, no hay maldad en querer salir a la calle y compartir tu corazón, porque de alguna forma es como abrir tu corazón y decir, miren, esto soy yo y no hay nada de malo, por favor, no me juzguen, no me miren raro, no me griten cosas. Y nuestros guías ancestros y nuestro ser realmente se ponen muy felices cuando hacemos esto. Y ahora capaz que ustedes tipo se están preguntando, tipo Agustín, tipo, ¿qué onda? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra misión en la vida? ¿Qué tiene que ver esto con mi misión en la vida? Lo que tiene que ver es que creo que más allá de que todos y todas tengamos una o más misiones específicas de nuestra vida, creo que una de nuestras misiones que tenemos todos y todas en común es la misión de poder compartir nuestra verdadera esencia con el mundo. Porque realmente vos que estás ahí, dentro de vos, vive algo maravilloso y divino que puede aportarle un montón a la historia de la humanidad. O sea, es increíble cómo el simple hecho de compartir lo que sos, desde el amor, sin vergüenzas, sin miedos, sin hacer daño a nadie, es algo que realmente aporta muchísimo a la historia de la humanidad, aporta muchísimo a muchas vidas. O sea, es posta, es en serio que dentro de vos vive una energía súper poderosa y la forma de liberar esa energía es compartiéndote con el mundo, sin vergüenzas, sin miedos, dejándote de esconder. Entonces, si no sabes cuál es tu misión, ya sabes algo que nos es común a todos y todas y es algo de lo que tu ser siempre va a estar muy, 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 muy orgulloso, orgullosa, que es que te compartas vos, caminando seguro, segura, sabiendo que somos seres mortales en este cuerpo físico, pero que nuestra esencia es infinita y que realmente tenemos algo muy lindo para compartir con el mundo. Y esto, tipo, se lo digo, tipo, con mucho amor, desde un lado personal, de que fui una persona que se escondió mucho de todo y de todos. Y todavía me sigo escondiendo un poco, porque nada, sos humano, sos humana, soy humana, y es normal que
cuando la gente se ríe de vos te pueda doler, cuando la gente te grite cosas te pueda doler, que cuando la gente te mira en exceso porque te vestiste de una forma particular o porque te pusiste a llorar de alegría a la calle o porque vas cantando muy feliz por la calle y te miran mucho, es normal que te puedas sentir incómodo, incómoda. Y la otra misión que creo que todos y todas tenemos en común, más allá de nuestras vidas individuales, es la de dar amor. Y ustedes dirán, pa, esto es demasiado simple, esto es como muy obvio. Pero a veces las respuestas son tan simples que no la creemos. Y dar amor es algo tan simple, tan básico, pero tan, tan, tan poderoso. Y lo más lindo es que esto está al alcance de todos y todas. O sea, quiero decir que no importa en el lugar en el que estés, tu trabajo, lo que estudies, tenés esa capacidad de dar amor, tenés esa capacidad también de aceptar que dentro de vos hay oscuridad y que está ahí y saber cuáles son nuestras debilidades, pero también aceptar que dentro de vos hay mucha luz y que ahí reside una capacidad enorme de dar amor, que el amor se manifiesta con actos y es algo tan, tan, tan simple, tan lindo, pero re poderoso. Y nada, viste que a veces uno dice dar amor y como que piensa que puede ser algo muy abstracto y digo, ah, pero ¿cómo doy amor? Y yo creo que no tienen por qué ser como actos súper gigantes y complejos. A veces los pequeños gestos de amabilidad son poderosos también. Créeme que en esos pequeños gestos donde pones tu amor, tu luz, tu corazón, puedes estar haciendo algo tremendo y maravilloso. Y creo que esto es como un efecto en cadena. Eh, Como que se contagia. Y eso es re poderoso también. Y así como tu ser, mi ser se ponen contentos cuando compartimos nuestra verdadera esencia con el mundo, cuando hacemos estas cosas con sinceridad, también se ponen re contentos y sonríen y dicen, sí, qué bueno, me encanta que estés haciendo eso. Y wow, eso es tan lindo, tan lindo. O sea, los seres humanos realmente tenemos la capacidad de bajar el cielo a la tierra y, y yo sé que a veces es muy difícil porque, o sea, es muy difícil esto de llevar el amor a nuestra vida cotidiana porque tal, vivimos en una realidad física donde pasan cosas malas, donde tenemos pilas de dificultades y problemas y desafíos, pero eso es parte del desafío. Y si estás acá es porque sos capaz, eh, tenés el potencial en vos de hacer esto y, y eso es tan lindo. O sea, es algo procesual, no es que tipo de un día para el otro leí algunas cosas y me enteré de algunas cosas y puff, soy un ser de amor y nada, ¿no? Día a día, poco a poco. A veces nos caemos y nos levantamos, pero lo importante es seguir caminando e ir hacia adelante, de a poquito, a nuestro ritmo, como podamos. Pero intentar, no rendirnos, no olvidarnos de todas estas cosas que son muy simples, pero a veces son tan simples que como que nos acostumbramos y nos olvidamos un poco. Me parece súper, 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 súper increíble que conversando con muchas personas de muchos ámbitos espirituales, como desde el neopaganismo hasta personas que hacen muchos tipos de meditaciones, contacto extraterrestre, religiones y muchas cosas, eh, luego de muchos años de búsqueda, muchas personas llegan como a la misma respuesta, que es la respuesta de que el amor es la llave. Y a veces cuando buscas tanto y buscas y buscas y buscas y querés encontrar una respuesta fantástica y poderosa y tus guías te dicen o descubrís que la respuesta es el amor, te cuesta creer que sea algo tan simple y te parece hasta aburrido, como no, no, yo quiero que la respuesta sea algo súper poderoso y wow.
que el amor es tan simple, es tan poderoso y es un concepto, un sentir, es algo que engloba muchísimas, 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 muchísimas cosas. Y para terminar, le voy a compartir algo que me parece como muy divertido y a la vez me encanta que tipo que un dibujito, acá en Uruguay le decimos dibujitos, un dibujito puede hablar sobre esto como lo habló, o sea, es un dibujito para niños, pero lo pueden ver ustedes, personas grandes, personas adolescentes, personas adultas, de todas las edades, y es como que, wow, o sea, hay una serie que se llama El increíble mundo de Gumball, y hay un capítulo que se llama La Pregunta, que incluso hoy en día, o sea, hoy cuando estoy grabando este video, está en YouTube, o sea, lo pueden buscar, El increíble mundo de Gumball, La Pregunta, que lo que pasa es que Gumball y su hermano les ocurre algo y comienzan a cuestionarse cuál es el sentido de la vida. Entonces el capítulo básicamente es que van con muchas personas y cada persona le da su visión sobre cuál es el sentido de la vida. Y creo que es súper interesante como escuchar todas las visiones que hay y nada, y luego nosotros, o sea, como reflexionar un poco sobre qué sentido le damos nosotros a nuestra vida. Amo el final del capítulo, cuando aparece Susie. Amo a Susie, es uno de mis personajes favoritos de Gumball y me encanta su simpleza para responder la pregunta de cuál es el sentido de la vida. Nada, súper recomendable ese episodio de El increíble mundo de Gumball. Y nada, gracias siempre por todo su amor, por todo su cariño en los comentarios, en Instagram, en Facebook. Realmente es como, son todo cariño y es súper lindo eso porque me súper motiva a seguir grabando videos, traduciéndolos para las personas que no hablan español. Gracias si estás viendo estos videos y no hablas español. Muchas gracias. Gracias por escribir, nada. Eh, Todo contento estoy. Bueno, espero poder seguir grabando videos. Les mando un gran abrazo, estén donde estén. Y nada, gracias por estar acá. Un besote. Chao.